Miren, la palabra de Dios dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, un pecador. Ahora imagínense qué clase de fiesta habrá cuando presentamos a los niños, que son inocentes, los niños que todo lo que les dicen creen. O sea, hay fiesta en los cielos en este momento por lo que estuvimos llevando a cabo. Los quiero invitar en esta mañana en Primera de Samuel, si podemos ir al Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 15, vamos a leer dos versículos. Amén, gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Samuel 15, 22 y 23 dice: Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. El tema que quiero compartir con ustedes es en esta mañana, se llama llamados a la obediencia. Y la razón por la cual les comparto estos dos versículos, porque les quiero hablar un poquito de quién son los personajes aquí. Los personajes que está hablando la palabra de Dios es del profeta Samuel y del rey Saúl. El rey Saúl, Dios lo había hecho prosperar, Dios le había dado la victoria de sus enemigos. El rey Saúl, Dios le había dado mucha fortuna, mucha riqueza, pero el rey Saúl no obedeció a la palabra de Dios. Dios mandó al rey Saúl para que acabara con los amalequitas, que eran sus enemigos, y ellos le habían hecho mucho daño a Israel, y Dios los amaba y Dios quería salvarlos también a ellos, pero ellos simplemente nunca quisieron obedecer a Dios. Los amalequitas ofrecían a sus hijos a los ídolos, mataban a los judíos. Entonces finalmente Dios se cansó de los amalequitas, que era otra nación, y Dios le dice a Saúl: quiero que vayas con tu ejército y los mates a todos, porque el pecado de ellos ha llegado hasta mi presencia y no quieren cambiar, y son una mala influencia, son un mal ejemplo. Dios le dijo al rey Saúl: quiero que vayas y los mates a todos, mates a los ganados, a los animales, al rey, a su ejército. Dice, el Señor dijo: no quiero que dejes absolutamente nada vivo, tampoco quiero que tomes ninguna propiedad de ellos. Así dijo el Señor. Bueno, el rey Saúl se fue y llevó a cabo la obra, pero mientras andaba matando, haciendo la orden que Dios le dijo, miraba unas vacas gordas, unos bueyes gordos que le empezaron a gustar, y le dijo al ejército: apártame estas vacas y estos bueyes gordos. Y cuando llegó al trono del rey, el rey se le humilló y él le perdonó la vida al rey. Y ya cuando venía de regreso, traía animales y traía al rey con él. Y aquí es donde lo enfrenta el profeta Samuel.
y le dice: ¿qué no te dijo Jehová que acabaras con todos y que no trajeras nada? Y él empieza a decir: bueno, pues miré estos animales gordos y bonitos y los traigo para el sacrificio de Jehová y todo eso. Pues miren, pongamos mucha atención. El rey Saúl quiso obedecer a Dios a medias, pero Dios no anda a medias con nadie. Dios dice: sé frío o caliente, porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Ahora, para que Dios diga: te voy a vomitar de mi boca, ¿se escucha feo eso, no? De repente tú le das una comida o le das una bebida a tu amigo, a tu amiga que te viene a visitar. Un ejemplo: alguien te viene a visitar y le ofreces de comer o le ofreces algo de tomar, y que de repente se echa el trago a la boca y lo escupe, lo echa para afuera. Sería una ofensa para nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que hizo eso? O sea, sería algo como que no nos gustaría. Bueno, pues así dice el Señor. El Señor dice: sé frío o caliente, pero no tibio. El rey Saúl entró en un estado de tibiez, y el rey Saúl empezó a obedecer a Dios a medias. Y él dijo: a Dios le gusta el sacrificio, a Dios le gustan los animales, pues en vez de matar a estos animales de los enemigos y que se lo comieran los buitres, pues los traigo para ofrecérselos a Jehová. Pero Dios había dicho: no quiero nada de esa nación, absolutamente nada, no quiero nada, quiero que acabes con todo. Y es por eso que cuando miramos aquí y lo enfrenta el rey, lo enfrenta el profeta Samuel, ¿qué le dice? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo es posible que no hayas obedecido? Dice, Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová de los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová? Pongan atención a lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. El profeta le está diciendo a Saúl: ¿tú crees que vas a comprar a Dios con esas ofrendas y con ese sacrificio? ¿Tú piensas que le vas a torcer el hombro a Dios haciendo eso? Dice: estás bien mal, súper mal. Dios prefiere que se obedezca a su palabra antes de que le ofrezcas cualquier otra cosa. ¿Estamos entendiendo? ¿Se ve? Estamos acostumbrados, ¿verdad? Que muchas de las veces en México nos para un policía y ahí le damos para sus refrescos y ya todo bien. Contento él y contentos nosotros. Pues aquí está diciendo la palabra de Dios que Él no se compra, Él no se vende. Él quiere que su palabra se lleve a cabo como Él dice. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros, muchos cristianos de nosotros, podemos abrir la Biblia y decir: bueno, pues todos son pecadores y Dios tiene misericordia de todos, pues yo también, ¿qué tanto es tantito, verdad? Y de repente empezamos a hacer las cosas a medias, empezamos a enfriarnos, empezamos a ponernos tibios, se empieza a ir el deseo de servir a Dios, no venimos con ganas a veces hay dificultades, y ya de todas maneras que al cabo Dios me acepta, Dios me perdona. Y sí, Dios es grande en amor, pero Dios prefiere que nosotros obedezcamos lo que Él dice, obedezcamos su palabra. Entonces dice: a Dios no lo vas a comprar con tus sacrificios, con tus víctimas. Dios quiere que mejor se le obedezca. Dice: porque ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Pongamos atención en esto. ¿Estamos entendiendo lo que el Señor está diciendo? El obedecer es mejor que los sacrificios. Y les voy a dar un ejemplo grande. Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo viene a la casa de Lázaro, María y Marta. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Qué?
el Señor Jesucristo es muy bien recibido por María y Marta. María se pone a sus pies a escucharlo. Y Marta dice: yo voy a impresionar al Señor Jesús mejor que mi hermana. Y mientras ella se queda sentada, yo le voy a demostrar al Señor Jesús que yo soy más trabajadora que ella. Le voy a hacer la mejor comida para al final el Señor Jesús diga: esta mujer desde que llegué solamente estuvo sentada, es una floja, no le gusta ni siquiera lavar un traste, pero Marta me preparó la mejor comida. Bien hecho, Marta. Y que mi hermana María quede en vergüenza. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo compartía la palabra y María a sus pies atenta. Y Marta trabajando, sacrificándose, trabajando, sacrificándose para impresionar al Señor Jesús. Y después de que pasaron las horas, se cansa Marta y le dice: Señor Jesús, tengo rato en la cocina, estoy cansada, estoy sudada, necesito ayuda. ¿Por qué no le dices a mi hermana que se levante y me venga a ayudar? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Marta, Marta, tú te afanas por tantos quehaceres, pero solo una cosa es importante, y María ha escogido lo más importante. Por lo tanto, lo que María tiene no se le va a quitar. Fíjense nada más, ¿eh? Dice la palabra de Dios: es mejor obedecer que los sacrificios. En nuestras vidas así pasa también. Dios nos ha dado tanto nos ha dado, nos ha bendecido mucho. Nos ha dado la casa que soñamos, el carro que soñamos, el trabajo que soñamos. Nos ha dado mucho el Señor. Y el Señor lo que espera de nosotros es que estemos a sus pies. Que estemos a sus pies, atentos a su voz, escuchando su voz. Así como lo hicieron aquellos profetas, Daniel, Jeremías, Isaías, Samuel. Dios les hablaba y ¿qué decían ellos? Heme aquí. Aquí estoy, Señor, ¿para qué te puedo servir? Esa es la reacción que Dios quiere de cada uno de nosotros después de tantas bendiciones que nos ha dado. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros empezamos a actuar como el rey Saúl. Empezamos a ocuparnos en otras cosas. Empezamos a darle más importancia a otras cosas. De repente nos empezamos a enfriar un poco acerca de las cosas del Señor. Un ejemplo, la mayoría de nosotros siempre nos vamos cansados a dormir, siempre, sí, porque tenemos hijos, hay que hacer en la casa y todo. Pero a Dios no le agrada cuando tú te vas cansado a la cama, sin pasar un tiempo con Él. ¿Sí ven? Dios sabe que tienes que hacer, es que tienes muchas cosas, pero debemos de pasar un tiempo con Él, escuchando su voz. Cuando Dios nos llama a la obediencia, cuando Dios nos llama, dice que si nosotros lo amamos, tenemos que obedecer sus mandamientos. Miren, si yo te pregunto a ti, ¿cuáles son los mandamientos que Dios quiere que obedezcas? La mayoría de ustedes van a decir, pues los 10 mandamientos. Eso Dios quiere que obedezca. Sabemos que nadie puede obedecer los 10 mandamientos. Pero ¿cuál es? Cuando Jesús dice en Juan 14:21, el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que el Señor Jesús dice que hagamos? Dice que la ley de los 10 mandamientos se resume en dos mandamientos. Y los 2 mandamientos son amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y todo tu espíritu. Miren lo que Dios espera de nosotros, que lo amemos. Si lo amamos con todo el corazón, a Dios le vamos a dar el primer lugar en nuestras vidas siempre. Siempre Dios será glorificado. A Dios siempre le daremos la gloria, la honra y la alabanza.
Pero ¿por qué pasa tanto tiempo sin orar? ¿Por qué pasa tanto tiempo sin estudiar la Biblia? ¿Por qué pasa tanto tiempo sin ni siquiera cantar una alabanza a Dios en agradecimiento? ¿Por qué? Porque no conocemos sus mandamientos. No conocemos la palabra de Dios. Y seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Diciendo que al cabo Dios tiene misericordia de mí. Que al cabo Dios me va a ayudar. Pero dice, aquí dice la palabra. Dice la palabra, yo prefiero que tú me obedezcas en mi palabra a que pases todas estas horas extras, tal vez en el trabajo, extras ayudando en la comunidad, extras limpiando tu casa. Todo eso es bueno, pero Dios quiere que le demos a Él un lugar en nuestras vidas todos los días. Entonces, miramos cómo aquí Dios dice que ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer y prestar atención que la grosura de sus carneros. Pongamos atención. Poner atención que la grosura de sus carneros. Fíjense nada más. En los tiempos del Señor Jesús y en el Antiguo Testamento, la grasa de los carneros se quemaba en el altar, y de ahí salía un olor que subía hasta delante de la presencia de Dios y era bien aceptado. Y Dios le gustaba esos sacrificios quemados, esos sacrificios. Dios quería que el animal lo quemara con toda ofrenda a Dios. ¿Cuántos de ustedes, de repente, cuántos de ustedes han pasado por alguna casa, por algún restaurante, y están haciendo carne asada y no saben ni dónde está y les llega el olor? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes han pasado y de repente les llega el olor? Y si viene el olor de allá le hacen, ¿y dónde está? ¿Se van para allá, sí o no? Qué bonito huele. En el Antiguo Testamento ese era el olor que subía delante de la presencia de Dios y a Dios le agradaba. Pero Dios dice que ese olor ya no está hoy en día, porque ya no está el altar donde se queman los animales. Ahora dice el Señor, ahora yo quiero que seas obediente a mi palabra, dice el Señor. Y cuando tú eres obediente a mi palabra y tú haces caso a lo que yo te digo, dice el Señor, de ahí sale un aroma, una fragancia delante de mi presencia que me agrada. Es lo que está diciendo. Mire, dice prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Prestar atención. Poner atención a su palabra, poner atención a lo que Él dice. Miren, les quiero compartir algo acerca de cómo Dios, cuando Él creó todo, Él dio leyes para que todos obedeciéramos. Y vamos a ver quién ha fallado en obedecer estas leyes, y vamos a ver quién las cumple al pie de la letra. No los voy a llevar a los versículos, pero sí les voy a relatar un poquito de lo que es el Antiguo Testamento, y los voy a llevar a unos versículos en el Nuevo Testamento. Pongamos atención. Entonces, el tema de hoy es llamados a la obediencia. Dios quiere que dejemos de justificarnos, dejemos de salir con excusas. Dios quiere que obedezcamos lo que Él dice, porque Él tiene planes grandes para nuestras vidas, pero la bendición viene a través de la obediencia. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios creó todo? Dijo, y sea la luz, y la luz se escondió y dijo, no, yo no quiero ser luz. Así pasó. Dijo, sea la luz, y la luz obedeció a la voz de Dios. ¿Sí o no? Dios le habló a las aguas, ¿y qué hicieron las aguas? Obedeció la voz de Dios. Que las aguas se recojan y se descubra la tierra, y dice que los mares se recogieron, obedecieron la voz de Dios. Las estrellas obedecieron la voz de Dios. Pongamos atención. Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales, y los animales obedecieron la voz de Dios. Que la tierra produzca toda clase de árboles de fruto, y las mismas frutas obedecieron la voz de Dios. ¿Estamos entendiendo?
Estamos mirando cómo Dios desde un principio ejecutó su palabra de obediencia y toda la naturaleza le obedeció. Ahora, ¿ustedes creen que hoy en día en este momento, 6,000 años después, el mar le sigue obedeciendo? ¿El sol le sigue obedeciendo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Aproximadamente 6,000 años. Los árboles le siguen obedeciendo. Miren, todo al pie de la letra le sigue obedeciendo a Dios como en el principio. ¿Estamos entendiendo? Cuando vino el Señor Jesucristo, Él no trajo nuevas enseñanzas de que hoy podemos hacer lo que queramos y podemos vivir en libertinaje. Cuando vino el Señor Jesucristo, ejecutó las mismas enseñanzas llamando a la obediencia, llamando el hombre a la mujer a obedecer a Dios, a obedecer los mandamientos. Y vamos a ver qué hizo el Señor Jesucristo cuando Él vino, cómo ejecutó su palabra. Los quiero invitar a Marcos, capítulo 4, en el Nuevo Testamento. Ahí vamos a ver si se lleva a cabo o no se lleva a cabo la obediencia a la palabra de Dios. Cuando estaba leyendo esto me impactó tanto el poder cuando Dios habla y se tiene que obedecer. Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pongamos atención. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se hundía la barca. Y él estaba en la popa. Popa quiere decir, él estaba en el basement, abajo durmiendo. El Señor Jesús estaba abajo durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Pongamos atención. Las olas azotaban la barca. El mar, había remolinos y los iban a ahogar. Dice que de tal manera que la barca casi se hundía. Y levantándose, ¿quién se levantó? Jesús nuestro Señor. Levantándose Jesús, ¿qué hizo? Reprendió al viento y el mar. ¿Y no le hicieron caso? Pongamos atención. Se levanta el Señor Jesús, reprende al viento y al mar. ¿Y qué pasó? Dice: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Miren nada más. Se levanta un huracán. El mar se levanta con sus olas. Casi azota la barca y la hunde. El Señor se levanta y les da órdenes de que se calmen. Inmediatamente dice que quedó como que si nada hubiera pasado. Si miramos cómo aquí Dios da la orden y se obedece. Porque Dios espera que lo que Él crió le obedezca. Ahorita vamos a ver. Entonces aquí miramos cómo la naturaleza se somete a los pies del Señor y le dice: sí, Señor, y le obedece. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y decían uno a otro: ¿quién es este que aún el mar y el viento qué? ¿Estamos entendiendo que estamos hablando de la obediencia? ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Se someten a su voz, le obedecen. A ver, vayan ustedes y métanse al mar y digan: mar, cálmate, no hagas olas. Te va a enrollar y meter para adentro, es lo que va a hacer. ¿Sí ven? Pero hay alguien que todo se le obedece. Vamos a ver otra historia.
Sigamos leyendo en Marcos 5:1. Vamos a ver otro ejemplo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió de la barca, enseguida vino en su encuentro de los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. ¿Estamos entendiendo? Ninguna autoridad podía atar a este hombre, lo ponían con cadenas y las rompían. No había, este hombre endemoniado no obedecía absolutamente a nadie, porque nadie lo podía atar, nadie lo podía dominar. Dice, desmonizando los grillos, nadie le podía dominar. Él no podía hacerle caso a nadie. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Versículo 6, ¿qué dice? Cuando vio pues a Jesús, ¿ustedes se acuerdan de las olas y del mar? Cuando vieron a Jesús, ¿qué hicieron? Se calmaron a sus pies. Este endemoniado que nadie podía domar, ni con cadenas, ni con mecates, ni con nada, dice, cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló ante él, a sus pies. ¿Qué no hicieron las olas? Lo mismo, se arrodillaron a sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre endemoniado que nadie podía domar vino a sus pies, se arrodilló a sus pies? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús, ¿qué? El Señor Jesús les dio permiso. Los demonios le rogaban al Señor Jesús que por favor los mandara a los cerdos. Y el Señor les dijo, les permitió. ¿Y qué hicieron los demonios? Le obedecieron. Entonces miramos cómo toda la naturaleza venía a los pies de Jesús. Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo mandó a los apóstoles que prepararan el lugar para la cena. El Señor Jesucristo dijo, vayan y van a encontrar un asno amarrado, el cual nadie ha montado, tráiganmelo. Y dice que fueron y desataron aquel asno, lo trajeron y el Señor se montó en él. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han leído en la Biblia cuántos reparos dio este asno? ¿Cuántas veces lo tumbó? ¿Por qué no lo tumbó? ¿Cuántos de ustedes se han subido a un asno por primera vez y se le queda arriba? Bueno, muchos no saben, pero mi papá sí sabe porque él domó muchos allá en el rancho. Y nosotros también nos tumbaban. Una bestia que nunca ha sido montada no consiente que alguien se le sube encima porque lo avienta, lo tumba. Pero ¿por qué con el Señor Jesucristo fue diferente? ¿Por qué este animal no lo tumbó? ¿Saben por qué? Porque estaba sujeto a su palabra, a su obediencia. Miren, el animal obedeció al Señor Jesús al pie de la letra. Los demonios le obedecieron como Él dijo. Las olas y el viento le obedecieron. ¿Ustedes se acuerdan de lo que le dijo a Pedro? Pedro, no tenemos dinero para los impuestos. Ve, echa la cuerda al mar. Vas a sacar un pescado. En su boca va a traer una moneda y la traes para pagar los impuestos. El pez le obedeció al Señor Jesús. Fue Pedro y dijo, Señor, no encontré nada, no saqué nada. ¿Eso hizo Pedro?
Dice que Pedro fue, aventó la cuerda, y así como el Señor Jesús dijo que el pez traería una moneda, así lo traía. ¿Obedeció el pez la voz del Señor? Pongan mucha atención. Cuando Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, ¿se acuerdan? Dijo Jonás: ¿qué voy a estar yendo? La gente loca, me van a matar por ahí, yo mejor me voy de vacaciones. Dijo: verás que sí. Se fue. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios preparó un pez grande y lo mandó a alcanzar a Jonás a donde iba. ¿El pez le hizo caso? Sí. Al pie de la letra le hizo caso el pez. ¿Quién más de ustedes se acuerda de Daniel? ¿Se acuerda de Daniel? Dice la palabra de Dios que a Daniel el rey lo echó a un pozo donde había 300 leones hambrientos, que todos los días le echaban gente para que alimentara a los leones. Y dice la palabra de Dios que todavía la gente no caía al suelo cuando los leones los habían desmenuzado. Entonces a estos leones, cuando iban a echar a Daniel, los pusieron a ayunar a los leones por 7 días. Pongan atención. Ya sabrán cómo estaban, esperando cualquier basurita que les cayera para comérsela. Después de los 7 días de ayuno de los leones, le avientan a Daniel. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que Daniel cae al pozo y agarra a un león y se lo pone de cabecera para descansar. Y el Señor le tapa la boca a los leones. ¿Y le obedecieron? Le obedecieron los leones. Pongan atención. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? Cuando Dios le dijo a Moisés: saca tu vara, métete al mar y háblale al mar, porque el mar se va a dividir en dos para que pasen por esa tierra seca. ¿Obedeció el mar a la voz de Dios? Se abrió y cruzaron 3 millones de hebreos para el otro lado. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron echados al horno de fuego? ¿Se acuerdan? Dice que el rey calentó el horno 7 veces más, de tal manera que los que llevaban a estos hebreos se derritieron al acercarse. Pero Dios le dio órdenes al fuego que no le hiciera nada, y no les hizo ningún daño. Amén. Pero pongamos mucha atención a algo. Ustedes han estado siendo testigos de cómo la creación le obedece al pie de la letra al Señor Jesucristo y no se le revela. Y dicen: sí, Señor. Pero Dios tiene un dolor en su corazón grande en estos tiempos. La palabra de Dios acerca de otra creación que Él ha hecho, que Dios le manda a llamar una y otra vez, y vamos a ver qué ha respondido esa creación. Vayamos a Isaías capítulo 1 para ver cómo ha respondido la voz de nuestro Padre Celestial, esta creación que Él ha hecho. Toda la demás creación se le ha sujetado, le ha obedecido, le ha hecho caso. Pero vamos a ver otra creación. Isaías 1, versículo 2 al 6. Oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos me obedecieron al pie de la letra. Así dice. Fíjense nada más. Dice el Señor: el mar me hace caso, los demonios me hacen caso, las estrellas me hacen caso, el viento me hace caso, el fuego, los animales me hacen caso. Ninguno de ellos se ha rebelado contra mí. Pero dice Dios: pero mis hijos que yo crié, los engrandecí. ¿Qué quiere decir? Los bendije, les puse
les di muchas riquezas, dice, y se rebelaron contra mí. Y miren el ejemplo que da. El buey conoce a su dueño. ¿Ustedes creen eso? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Qué más dice? Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Fíjense nada más lo que está diciendo Dios. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Miren cómo está la creación de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Él nos está llamando a la obediencia una y otra vez. Que obedezcamos sus mandamientos, hagamos caso a lo que Él dice, por nuestro bien. Él nos da ejemplos de cómo toda la creación se somete. Un versículo más para terminar, Malaquías 1. Malaquías capítulo 1, vamos a ver qué más dice el Señor de su creación, de su pueblo. ¿Cómo es que estamos delante de Él? Está creando conciencia en nosotros para que reflexionemos cómo están nuestros caminos. Todo el mundo le obedece, toda la creación le obedece, pero nosotros, su pueblo, hace lo que quiere, dice el Señor. A Dios le duele su corazón y quiere que volvamos a honrarlo, volvamos a obedecerlo. Malaquías 1:6 dice Dios: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? ¿Estamos entendiendo la pregunta que está haciendo el Señor? Miren, a tu hijo le dices saca la basura y la saca. A tu hijo le dices lava los trastes y los lava. A tu hijo le dices ve a la escuela y va. Pero dice el siervo a su señor. Dice, el patrón le dice a su trabajador, te quiero a las 7. Y ahí está, ¿estamos entendiendo? Te quiero que hagas este trabajo y lo hace. Sales a las 5 y sales. Vas a trabajar de lunes a viernes y aquí está. Si los hijos obedecen a sus padres y el trabajador a su patrón, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? El Señor está diciendo, ¿dónde está mi obediencia? Les voy a decir algo que sucede en la vida de nosotros. Muchas de las veces la palabra de Dios no la leemos porque pensamos que entre más la leemos nos vamos a comprometer más a obedecer, y no quiero obedecer a Dios. Yo lo que quiero es solamente ir a la iglesia de vez en cuando y sentirme bien. Pero si yo leo la palabra de Dios, Dios me va a decir que haga cosas que no quiero hacer y yo quiero seguir en mi vida mundana. Quiero seguir con mi libertinaje. Por lo tanto, de vez en cuando que vaya está bien para no sentirme tan mal, y estamos obedeciendo como el rey Saúl a medias. Y obediencias a medias no le gusta al Señor. Dios le gusta que nosotros obedezcamos de corazón su palabra. Hagamos caso a lo que Él dice. Dios está diciendo aquí a su pueblo: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Es el Señor Jesucristo. Es el Dios todopoderoso. Es el creador de todas las cosas. Es el que nos hizo en el vientre de nuestra madre. Somos creación de Él. Y todo se somete, todo le obedece. Y Él quiere que, así como nuestros hijos nos obedecen, Él es nuestro Padre Celestial. Y Él quiere que le obedezcamos.
Porque si obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener bendición, vamos a tener una larga vida. Nuestros sueños se van a hacer realidad. Dice Salmos 37:4 que si obedecemos su palabra y nos deleitamos en Él nos va a dar los deseos de nuestro corazón. Así es que en esta mañana, cada uno de ustedes, yo no sé cómo el Señor les ha hablado o si andan en bien obediencia delante de Él. Gloria a Dios, qué bien, eso es lo que Dios quiere. Pero si no andas en obediencia, pídele perdón a Dios. Dios te perdona, Dios te restaura y Dios te da la sabiduría para educar mejor a tus hijos, para ser un mejor empleado, para siempre ser el mejor en tu familia, el mejor en tu hogar. Estamos rodeados por donde quiera, donde se demanda obediencia. Las autoridades nos demandan obediencia. Tienes que traer tu licencia, tienes que traer tu aseguranza, tienes que pagar tus placas y somos obedientes, ¿sí o no? ¿Por qué cuando se habla de la palabra de Dios no somos obedientes a lo que el Señor dice, a los mandamientos que Él nos da, que son fáciles? Dice que no es una carga. Amén. Amén. Pueden ponerse de pie y vamos a tomar la cena del Señor en esta mañana. Marcos, ¿puedes poner la mesa ya? Vamos a darle gracias al Señor en este domingo 1 de julio del 2018. Qué rápido se está pasando el tiempo. Pónganse todos de pie. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios una vez más en esta mañana, dándole toda la gloria y toda la honra y la alabanza. El Señor dice en 1 Corintios 11 las instrucciones acerca de la cena del Señor. 11:23, porque yo recibí del Señor, no de un hombre, sino que fue enseñanza del Señor, que también les he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomar, comer, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Hoy lo vamos a hacer y pasen los hermanos para tomar el pan y tomar la copa. Ya saben que representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo en la cruz para salvarnos a cada uno de nosotros, para darnos la vida eterna. Él quiere que cada vez que tomemos este pan, estemos enseñando a nuestros hijos que este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. El día de mañana nuestros hijos van a entender y ellos también van a poder participar de esta cena del Señor. Por ahorita, pues solamente somos los adultos y nuestros hijos nos miran y les vamos a explicar, los padres les tienen que explicar por qué podemos tomar esto, cada uno de nosotros. Dice aquí en el 24, dice: habiendo dado gracias. Miren, para nosotros es fácil dar gracias a Él porque Él murió por nosotros, pero que nosotros hubiéramos sido el Señor Jesús y saber que nuestro cuerpo, que mi cuerpo se iba a convertir en este pan masticado. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, iba a ser fácil para decir: Señor, te doy gracias porque en unos momentos yo voy a quedar como este pan, mi cuerpo va a quedar desbaratado y masticado? ¿Ustedes creen que iba a ser fácil dar gracias por algo así? Jamás. Pero hoy Dios quiere que demos gracias y recordemos el sacrificio que Él hizo en la cruz. Dijo: tomando el pan, dijo: comer, este es mi cuerpo. Este no es el cuerpo. Este es un símbolo de lo que es el cuerpo. El pan es blanco porque representa la pureza y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Este pan no tiene levadura porque la levadura es símbolo del pecado, ustedes lo saben. Yo no sé cuántos de ustedes se preguntan por qué comemos la galletita blanca sin levadura. Porque representa el cuerpo del Señor Jesucristo sin pecado. Y no puede llevar levadura porque habla la levadura del pecado. Entonces dice el Señor Jesús:
tomar, este es mi cuerpo partido, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Vamos a hacer oración. Levantemos el pan y decir: Señor Jesús, te doy gracias en esta mañana. Levanto el pan en reconocimiento que tú moriste por mis pecados, que tú me diste la vida eterna. Te doy gracias en esta mañana porque me das la oportunidad de recordar ese momento cuando tú moriste en la cruz por mí. Gracias te doy de todo corazón por este sacrificio en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Asimismo tomó la copa después de haber cenado. Dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. En memoria del Señor Jesucristo, hacerlas, reconociendo y agradeciendo lo que Él ha hecho por nosotros. Levantamos la copa y le decimos: Señor Jesús, en tu memoria, hace aproximadamente 2000 años, cuando tú viniste, dejaste el cielo, y algunos te recibieron y otros te rechazaron, Señor, pero tú fuiste a la cruz y allí derramaste tu sangre para salvar al pecador. Y Señor, tu palabra dice, palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Te damos gracias, Señor, por salvarnos, por darnos la vida eterna. Levantamos esta copa reconociendo que fue tu sangre la que nos compró para darnos vida eterna y un día poder estar contigo en el cielo. En tu nombre, Señor, recordando ese sacrificio, tomamos esta copa dándote muchísimas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Y pues tomen su lugar para darle gracias al Señor por el servicio de esta mañana. Vamos a pónganse de pie para ya terminar. Todos juntos, pónganse de pie. Los quiero invitar. Miren, al decir verdad, cada uno de nosotros hemos sido desobedientes a la palabra de Dios en muchas cosas. Entonces en esta mañana vamos a pedirle perdón al Señor y que nos ayude a hacer caso a su palabra, a hacer lo que Él dice. Él ya viene pronto y el desobediente se puede quedar. No pongan su vida en peligro por cualquier cosa. Miren, escuchen y pongan atención, esto es algo bien importante. Judas vendió su alma por 30 monedas de plata. Hoy en día nosotros podemos hacer lo que Judas. Podemos vender nuestra alma por el placer. ¿Sí ven? Judas se perdió por las 30 monedas de plata. Nosotros podemos perdernos como Judas por el placer, por la desobediencia, por no hacer caso a Dios, y que eso no pase en nuestras vidas. Vamos a pedirle perdón. Señor, en esta mañana te pedimos perdón por tanta desobediencia a tu palabra, desobediencia a la asistencia a la iglesia, Señor, pero aún así, sobre todas las cosas, Señor, tú nos muestras tu amor, tu misericordia y tu verdad, porque tú no eres como nosotros, Señor, que por cualquier cosa te enojas, sino que tú eres paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Hoy en esta mañana, Padre, nos arrepentimos, Señor, de tantas cosas malas que hemos hecho. Ya no queremos seguir pecando, ya no queremos seguir haciendo lo malo, ya no queremos andar en desobediencia, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Llénanos de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos. Ayúdanos a asistir a la iglesia. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a predicar. Ayúdanos a leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a traer diezmos y ofrendas para que esta obra siga avanzando, Señor. Si no es con los diezmos y las ofrendas, esta obra no puede seguir, Señor. Y el diezmar y ofrendar es un mandamiento que a muchos nos cuesta obedecer, Padre. Tú lo sabes, Señor. Fortalécenos en esa área, porque, Señor, para que el enemigo no robe la bendición, Señor,
Te pedimos en el nombre de Jesús que cada uno de tus mandamientos con gozo podamos obedecer, podamos hacer caso, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo, de tu presencia, una vez más en esta mañana. Antes de terminar, Padre, queremos pedirte por el nuevo presidente de México, que hoy será elegido, Señor. Que tú seas con él, poniendo temor en el corazón de él, Padre. Hoy se llevan a cabo las elecciones. Nuestro país sufre mucho por líderes corruptos y malvados que hay, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que ese nuevo presidente sea alguien conforme a tu corazón. Tú pongas temor de él, Señor, y que siga las pisadas y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Lo ponemos en tus manos, Padre, al presidente de México y a la nación de México, mi Dios precioso. Nos unimos con miles de hermanos a orar por el presidente nuevo de México, Padre, en el nombre de Jesús, que tú lo cubras, lo guardes, lo protejas, Padre. En esta mañana también oramos por Israel, Señor. Señor, tú lo amas y tú quieres que él conozca tu verdad y se salve. Padre, tráelo a tus pies, Señor. Hazlo entender que sin ti nada podrá hacer. Vivirá una vida miserable siempre. Hazlo que venga a esta iglesia, Señor. Ayer estaba diciendo que ayer en el casino perdió $1,200 y todo su dinero se le va, Señor, en el casino. Tiene una adicción que no puede dejar. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Mira cuánto dinero le da el diablo, Señor. Si él viniera aquí, tú solamente pides el 10%, pero ya cuando nos convertimos a ti, ni siquiera eso te queremos dar. Perdónanos por tanta desobediencia en nuestras vidas, Padre. En esta mañana también te pido por Enrique, Señor. Te pido que tú lo levantes y te pido que podamos tener una cita divina con él para compartir tu salvación, para orar por él, Padre, que tú lo levantes, Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana te damos gracias por la vida de mis hermanos, mis hermanas, por la iglesia Maná del Cielo, por los alimentos que prepararon, Señor, y por la vida de mis hijos. Te doy gracias por la vida de mi esposa y por la de mi bebé y por todos los que nos rodean, Padre. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos, Padre precioso. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu verdad y gracias por estar aquí con nosotros. Te damos gloria y honra y alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios.